Muy buenas noches a todos. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros esta noche. Hoy, 5 de diciembre, estamos realmente complacidos de que nos acompañen. Estamos ya en la penúltima sesión de este año y como ustedes saben, hemos estado durante 2 años de manera consecutiva, semana con semana, con diferentes temas, con aspectos clínicos, docentes, gerenciales o de investigación. Y bueno, pues la idea es estar a la vanguardia en diferentes temas, todos relacionados con la atención que damos a, en los diferentes hospitales a la salud. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de long COVID. Y pues como ustedes saben, la COVID-19 fue una situación catastrófica que marcó a todas las familias del mundo. Algunos nos contagiamos, algunos no, algunos desarrollamos síntomas, algunos no, algunos quedamos con secuelas, algunos no, o no lo sabemos. Y hay todavía, pese al tiempo que ha pasado, pese a todo lo que hemos vivido, algunas cosas que aprendimos, otras cosas que hemos olvidado y otras cosas que no hemos aprendido bien. Cosas que vale la pena volver a repasar, volver a retomar, porque estamos justamente en un momento en donde hay virus que estaban por ahí latentes y ahora están resurgiendo. Ahora estamos con virus sincicial respiratorio. Tenemos tantas situaciones que debemos de saber la importancia que tiene cuidarnos, sobre todo nosotros como profesionales del área de la salud, porque cada uno de nosotros cuida a muchos otros. Entonces, hoy no dudamos tener un cierre espectacular de año. Aún nos falta una sesión más, pero esta sesión es una de nuestras favoritas y quisimos dejarla justamente para esta fecha y afortunadamente pudimos coincidir y nuestro ponente nos hizo un espacio en su agenda, situación que agradecemos mucho, doctor. La verdad es que para nosotros es un honor, un verdadero homenaje que esté con nosotros el doctor Javier Báez Villaseñor Moreno, porque aunque estaba de viaje, estaba preparando la presentación y estábamos en contacto. Y de verdad, doctor, que para nosotros es así, como dicen coloquialmente, una hemorragia de placer que esté con nosotros. Y permítame y regáleme un par de minutos para que lo presente ante la audiencia. Hoy vamos a tener este maravilloso tema donde se va a revisar la situación actual en México y en el mundo de lo que está pasando con long COVID. Permítanme presentarles al doctor Javier Báez Villaseñor Moreno. Él es médico cirujano por la UNAM, como parte de su formación elemental, pero él ha tenido diferentes cargos y gracias a todo eso, toda la experiencia que tiene, la gran visión y lo que hoy nos va a compartir. Él ha sido, entre muchas cosas, porque me permití resumir la gran trayectoria que tiene el doctor, él ha sido director médico asociado de virología en MSD, ha sido responsable médico científico en áreas muy importantes de VIH-Sida y SARS-CoV-2. Ha sido secretario particular del director general en CONACIDA, ha sido subdirector de comités y programas nacionales y profesor de biología celular y tisular en la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero no solo eso, ha tenido también destacada participación como gerente científico y gerente médico de infectología y vacunas para VIH-Sida en Merck, en MSD de México, director médico mundial de VIH-Sida y antiinfecciosos en Merck. En Estados Unidos, director médico asociado de infectología y vacunas en la Dirección Médica de MSD en México, director de compliance en MS de México y bueno, ha sido también autor de numerosas publicaciones relacionadas con HIV y miembro del comité editorial de la revista SIDA y ETS. Entonces, no dudamos, doctor, que todo lo que nos va a compartir va a ser de gran apoyo para todo el personal de la salud que el día de hoy se encuentra con nosotros y a quienes la vean de manera grabada.
Doctor, muchísimas gracias. Un gran honor, un privilegio para nosotros el que usted esté con nosotros con este tema y los retos que vienen, porque pues aún tenemos mucho por hacer. Bienvenido, doctor. Lo dejo con nuestra audiencia. Muchas gracias, maestra Cano. Le agradezco la muy gentil presentación que ha hecho. Nada más déjeme poner el contador para llevar control de tiempo. Perfecto. Y agradecerle primero a la asociación y especialmente a la maestra Cano la oportunidad de hablar de este tema. Realmente, como comentábamos un poco antes de entrar a la presentación, tuve pues, 3 años muy frenéticos con el tema de long COVID desde que apareció, ya van para 4 años, porque en ese momento MCD, donde yo estaba, tenía un candidato de producto para tratamiento, lo cual nos hizo involucrarnos muchísimo, tener muchas actividades con público general, muchas actividades con médicos y finalmente creo que le voy a robar un par de frases a la maestra Cano. Esto marcó a todos, yo creo, en el mundo. No creo que haya una persona que pueda decir, a mí el COVID-19 ni me tocó, ni me alcanzó, ni afectó a nadie de mi familia, a nadie de mis amigos, a nadie de mi núcleo social. Y lo mencionaba la maestra Cano, vamos a tratar 3 temas muy rápidamente para tratar de dejar un espacio para preguntas y respuestas, aunque siempre esta presentación deja más preguntas que respuestas. Una breve actualización de cómo está ahorita. Eh, no saben cómo batallo con las personas que dicen, bueno, pero es que esto ya se acabó. No, es que ese es un error garrafal, no se ha acabado. Eh, el tema siempre complicado del long COVID, que vamos a hablar algunas cosas muy básicas sobre el tema del long COVID y sobre todo cómo se manifiesta, cómo lo podemos medio manejar, porque realmente ahí estamos todavía en pañales, y lo que yo llamo la parte medular, que es los retos para controlar la pandemia. No está fácil, es toda una, un tema el control de la pandemia. Entonces, entremos en materia. Por cierto, lo que ven ahí es la ilustración oficial de los CDC, de lo que sería una representación tridimensional del enemigo, del SARS-CoV-2, que verdaderamente ha hecho estragos terribles, pero es una de las imágenes que tienen derechos de autor libres, entonces se puede utilizar sin ningún problema y la verdad es que CDC tiene un excelente reservorio de imágenes. A ver, vamos a ver por qué no quiere. Y ahora, a ver. Ahí está. Primero, quiero dedicar esta presentación a todo el personal de salud que combatió y combate a la pandemia, especialmente a quienes perdieron la vida cuidando a sus pacientes. Todos creo que conocemos un compañero, un colega que desgraciadamente perdió esta batalla. Podríamos hablar largamente de los factores que hicieron que fuera tan complicado en México, pero sobre todo el dato era muy impresionante porque el sector de personal de salud más afectado eran las enfermeras. Eran el 38.9% de los pacientes contra 25.3% de los médicos. En donde sí variaba un poco es que de médicos se murieron 45% de los casos, de enfermeras 19 y 31 de otro personal de salud. Pero había otros rubros como dentistas, laboratoristas, etcétera. Pero creo que merecen un amplio reconocimiento y todos conocemos a alguien que estuvo en la trinchera y muchos de nosotros desafortunadamente conocemos gente que perdió la vida. No tengo ninguna declaración financiera o de conflicto de interés, no represento a ninguna organización ni compañía. Por supuesto, algunas opiniones que expresaré son a título totalmente personal. Y le quiero agradecer a un gran colaborador, es un epidemiólogo de primera que se llama Sergio Badiola Barragán. Él me ha ayudado con algunas diapositivas de las que les voy a mostrar, porque él tiene una enorme habilidad para conseguir los datos y sintetizarlos en forma muy eficiente. Fíjense lo que platicábamos y, de, y lo comentaba con la maestra Cano y el maestro Silvino antes de entrar. Yo me involucré desde el principio absolutamente en la pandemia de VIH-Sida y ven cómo hay lugares comunes muy, muy claros. Por ejemplo, la búsqueda, ¿dónde está el puntero? Dios mío. De puntero, aquí está el puntero.
Búsqueda de culpables y eventos de discriminación se dieron en los dos, ¿eh? En una fueron poblaciones muy claras que se malidentificaron como poblaciones de riesgo, recuerdan, homosexuales, hemofílicos, heroinómanos, haitianos, etcétera. Y aquí fueron los chinos. Es que los chinos no se midieron, hicieron esto, lo dejaron salir, no lo controlaron. ¿Cuántas teorías de conspiración catastrofistas o apocalípticas han oído ustedes? Yo he oído decenas en las dos áreas. Las curas milagrosas y los tratamientos desesperados. O sea, ¿qué le damos a los pacientes? Y hemos visto, pues, inclusive lo que yo llegué a llamar medicina basada en redes sociales. Los médicos recetaban lo que veían en redes sociales que estaba restando en otras partes del mundo. La incredulidad y desconfianza de la sociedad, las noticias falsas y los argumentos anticientíficos que son tremendamente preocupantes y que sí fueron mucho más notorios en COVID-19, la resistencia de la sociedad a las medidas de prevención. Ni aquí logramos un uso efectivo, rutinario, instintivo de condón y una enorme resistencia a las muy elementales medidas de prevención de COVID. El surgimiento de líderes de opinión muy cuestionable. A mí me impresiona que la gente sea capaz de hacerle caso a un cantante o a una actriz o a una modelo opinando de SARS-CoV-2 y echen por la borda lo que dicen los científicos reconocidos. En las dos hubo una obsesión con los números de la pandemia. Era una cosa maníaca de saber cuántos casos había una hora antes de las presentaciones. Medidas y acciones sin sustento médico científico, mucho más en SARS-CoV-2 que en VIH. Un efecto negativo de redes sociales que no hubo en VIH-Sida, porque no había redes sociales en toda la primera parte de la pandemia, pero vean, aquí he querido ejemplificar que hubo un enorme efecto negativo. Y disrupción social y alteración de las actividades cotidianas, prácticamente VIH-Sida no lo tuvo. Como la maestra Cano lo expresó muy elocuentemente, esto tocó todas las esferas de la vida humana de todo el planeta. No hubo nadie que se salvara, no hubo país que se salvara. Cuando llegó a Antártica, dijimos, bueno, pues ya está hasta en las bases de exploración de la Antártica, pues ya llegó más allá que la Coca-Cola y las papas, ¿no? Ahora, Pat Medawar era un gran científico y tiene esta frase que me encanta: un virus no es más que malas noticias recubiertas por proteínas. Y si llegan a tener la oportunidad, yo les recomiendo que lean su libro, se llama Consejos a un joven científico y es una gran obra. Y yo se lo regalé muchas veces a personas en formación, no solo de médicos, sino de ciencias biológicas, porque es un extraordinario libro para leer. Y Lord Kelvin bien decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Pongo esta diapositiva porque la decisión, y créanmelo, no es solo México, básicamente todo el mundo ya decidió que ya no va a medir, ya no se van a reportar los casos y aquí es donde surge el tema de que si no sabemos de qué tamaño es el animal, pues está muy difícil manejar ese animal. Y Robert Ingersoll dice, en la vida no hay premios ni castigos. Yo le pondría o le cambiaría, en la naturaleza no hay premios ni castigos, no hay una voluntad de premiar o de castigar, hay consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer. Lo que aún no sabemos, nadie sabe cuánto dura la inmunidad después de padecer COVID-19. Tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad después de vacunarse contra COVID-19. Mucho menos cuánto dura la inmunidad híbrida, lo mencionaba la maestra Cano. Los que padecimos COVID y después nos vacunamos, o los que se vacunaron y tiempo después se infectaron. Eso es inmunidad híbrida, porque hay inmunidad tanto por la enfermedad como por la vacuna. ¿Qué determina que algunos pacientes se enfermen gravemente y otros no? Todos conocemos familias de las cuales se murieron 6 de 7 que eran de familia y otras familias que se enfermaron todos, hicieron asintomáticos 5, uno estuvo un poco molesto y el otro requirió un poco de oxígeno por concentrador de estos que disocian agua. ¿Y cuál es la diferencia? Tiene que haber marcadores biológicos que hacen que estas diferencias sean tan obvias. Fíjense, no sabemos realmente cuál es la frecuencia y el impacto a corto, mediano y largo plazo de COVID-19. A propósito, no la quité, porque la voy a usar para hablar de long COVID, pero en realidad sabemos poco de long COVID. ¿Qué tan frecuentemente tendremos que vacunarnos o aplicar refuerzos?
Se cuenta con evidencia científica sólida sobre combinar o sumar vacunas. Ustedes lo oyeron, yo manejé por mucho tiempo el portafolio enorme e impresionante de MSD de vacunas, y era un dogma que si empiezas con una, terminas el esquema con esa. Aquí hubo que hacer esquemas híbridos de una vacuna de una marca, otra vacuna de otra marca y otra vacuna de una tercera marca, y las usamos porque no había opción, pero realmente se ha estudiado la evidencia. ¿Cuándo va a desaparecer la pandemia? El que sepa esto se gana el Nobel. ¿Alcanzará la inmunidad rebaño? Fíjense, la puse en gris, porque esta sí la podemos contestar. Si ustedes recuerdan, cuando el gobierno mexicano empezó a hablar de comprar vacunas, hablaban de una cifra mágica como de 72 millones de vacunas, que era lo que ellos estimaban que se requería para alcanzar la inmunidad de rebaño. En cuanto llegaron Delta y Omicron con una tasa de infección mucho más alta, se acabó. Habría que tener vacunado al 99% de la población. Volveremos a vivir como lo hacíamos en 2019, como dice un muy buen amigo, cuando éramos felices y no lo sabíamos. ¿Cuántos picos más habrá? ¿Y cuándo enfrentaremos el siguiente patógeno emergente? Aquí la respuesta es muy pragmática y es en cualquier momento. De hecho, ustedes han visto cómo cada vez que sale la noticia de algo que está empezando a brotar en algún lugar del mundo como China, África, Indonesia, pues toda la población se pone parada de uñas. Ahora fíjense, al 5 de diciembre de 2023 son 3 años, 341 días. Esto está calculado a partir del 29 de diciembre, que es cuando se estima que aparece esto, y yo lo pongo porque por esos días, 29, 30 y 31 de diciembre, varios amigos míos, especialmente dos, me hablaban y me dijeron, oye, ¿ya viste lo que está pasando en China? Sí, ya vi. ¿Hay que preocuparse? Y mi respuesta fue, en este momento no. Uno de ellos me reclamó un mes después, tú me dijiste que no, te dije, en este momento. Nadie sabía que esto se iba a descarrilar, especialmente si ya teníamos los antecedentes de SARS-CoV-2, CoV-1, perdón, el primer SARS de 2002, y luego en 2012 el brote de MERS en Medio Oriente. Son 47 meses, 6 días, 205 semanas y 2 días, y 1437 días. 1437 días en tiempo cósmico, geológico, hasta humano, es muy poco tiempo. En muy poco tiempo esto le dio la vuelta al mundo en que vivíamos y nos afectó de manera espectacular. Ahora vamos a hablar un poquito de la situación de la pandemia en el mundo y en México. Este es el tablero de la Universidad de Johns Hopkins. Para muchos de nosotros, había personas que usaban otros tableros, no era el único. Pero este dashboard era probablemente el más completo. Pero lo que quiero hacerles notar es que aún Johns Hopkins dejó de actualizarlo el 10 de marzo de 2023. Y fíjense las cifras en ese momento, pero las cifras actuales nos hablan de 772 millones 52.752 casos reportados. Ese es el punto, reportados. Hay un montón de casos que no se reportan, entonces nunca va a ser menos que esto, pero puede ser bastante más. Una cifra de casi 7 millones, 6.985.278 muertes, y una cifra que suena impresionante, 13.595.583.125 dosis de vacuna, pero como la población mundial es como de 8,000 personas, no alcanza ni para 2 dosis de todo el mundo, de todos los habitantes del planeta. Si a eso le añaden que hay una polarización impresionante, hay gente hipervacunada. Yo conozco personas que traen 3 esquemas completos de 3 vacunas diferentes. Y es la ironía, y bien lo dicen algunos autores, los países ricos tienen vacuna de sobra, pero la gente no se quiere vacunar, y en países donde las personas queremos vacunarnos, no hay vacuna suficiente. Ahora, fíjense, estos eran los primeros picos, y simplemente para evitarles el tema de comparar visualmente, vean la altura de los picos. Pero este es el pico de Delta, el primer pico con una mortalidad, porque aquí lo ven, este es el número de casos, este es el número de muertes.
Pasa el tiempo, vienen otros picos y Omicron, vean el pico de casos, pero para nada el pico de muertes. Y eso fue muy claro. Omicron jamás ha tenido la mortalidad y la morbilidad de Delta. Qué bueno. El virus paga poder propagarse más rápido, lo paga con infectividad y con virulencia. Provoca enfermedad más leve. Qué bueno, porque si Omicron hubiera tenido la mortalidad de Delta, este se hubiera sido un escenario francamente catastrófico. Y México, cuando el tablero deja de actualizarse, esos serán los números. Vamos a ver la cifra de hecho, al 5 de diciembre, que es el tablero que consulté para actualizarlo, 7.649.199 casos. Claramente, su registro pavoroso, 334.472 muertes. Ahorita hablamos del exceso de mortalidad que tanta roña le causa al gobierno, y 222.921.381 dosis de vacuna. Con estos números quedamos en el lugar número 18 por casos en el mundo, pero en el lugar 5 de muertes. Entonces tenemos Estados Unidos, India, Brasil, Rusia nos arrebató el cuarto lugar y después viene México. Es un panorama bastante sombrío. Y nuevamente el ejercicio de los picos, ahí lo tienen. Delta, con no tantos casos, pero una mortalidad horrible, y Omicron con muchísimos casos, muchísimos más. Aquí es más que evidente la diferencia entre la altura de este pico y la altura de este pico, pero vean la mortalidad, vean aquí el momento más aciago de la pandemia para nuestro país, y aquí la mortalidad por Omicron, que relacionada al número de casos, era infinitamente menor. Y esto era el tablero de CONACYT, toda proporción guardada, pues era muy bueno. Lo dejaron de, de actualizar, ya no tiene este nivel de atomización, pero hay cosas importantes. Es casi 1 a 1 en casos para mujeres, la mayor parte fueron ambulatorios, ahorita hablamos de las comorbilidades, y cuando ustedes le daban clic a defunciones, los mandaba al tablero de funciones, en donde se veía que ya no era 1 a 1 hombre y mujer, era una mujer por cada 2 hombres, y la mayor parte de los fallecimientos ocurrían en el ámbito hospitalario, aunque había un porcentaje pequeño de pacientes que morían en su casa. El famosísimo exceso de mortalidad. Sí hay métodos actuariales para calcular cuando hay algo anómalo, cuando hay un fenómeno anómalo, se puede calcular la magnitud. Y la magnitud es estos 650.602 casos. Por eso se habla de casi 900.000 fallecimientos en México, considerando los casos de muertes reportadas, más el exceso de mortalidad calculado actuarialmente. Si pensamos en un país que tenía 130 millones y casi se murió 1 millón, sí estamos hablando de un impacto absolutamente impresionante. Y si alguno de ustedes seguía al subsecretario López-Gatell en su presentación diaria, esta fue la última actualización semanal que dio sobre las comorbilidades. Y siempre la muestro porque aquí hubo temas absolutamente fundamentales. En primer lugar, identificamos a diabetes, que ustedes conocen perfectamente el impacto que tiene diabetes en México para el tema de salud nacional. Diabetes e hipertensión, obesidad, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión, asma y VIH-Sida. Segundo, se identificó a las mujeres embarazadas como población de riesgo y se emitió la recomendación de que las embarazadas se vacunaran cuando empezó a haber vacuna al final de 2020. Y tres, si suman los porcentajes, les da 135.38. Pero además sabemos que un 30% no reportaba ninguna comorbilidad. ¿Qué implica esto? Que las personas no tienen una, sino tienen varias enfermedades. Y CDC sí logró darles un peso.
En primer lugar, demostró con números sólidos el efecto de la edad sobre la posibilidad de muerte por COVID, desde los 18 a 39 años hasta los pacientes de más de 85. Le dio un peso relativo a cada una de estas comorbilidades que ven aquí: obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tema neurocognitivo y aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías. Ahora, eso es uno, es un 30% más por obesidad, un 30%. Pero ¿qué pasaba cuando tenían más de una? Aquí está, si no tenían ninguna morbilidad, no hay ninguna comorbilidad, el riesgo era uno. Con una aumentaba 50%, con 2 a 5 aumentaba 160% y 6 a 10 aumentaba 230% la posibilidad de muerte. Entonces, ¿qué implicaba? Cuiden a las personas de edad avanzada que tengan comorbilidad, especialmente cuando tienen más de una. Pero también hay otros efectos que nunca nadie comentó. El Imperial College of London hasta el 30 de diciembre fue haciendo un cálculo de los datos disponibles y hablaba de que había más de 7.695.000 huérfanos en el mundo, 8.133.000 cuando no eran los padres los que se les murieron, pero a quien los cuidaba. Y cuando eran cuidadores secundarios, llegaba a 10.706.000 huérfanos. Y en México se estimaban 215.300 huérfanos, 229.000 cuando eran cuidadores primarios no padres y 318.000 cuando se extiende el estudio a cuidadores secundarios. Y México era el octavo país después de India, Indonesia, Egipto, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Estados Unidos. Esos 7 países más México daban el 55.8% del total de huérfanos. Ahora piensen en un huérfano en México. Es tristísimo lo que les puedo decir, pero una hermana mía que ya falleció trabajó mucho tiempo en el área de casas cuna y casas hogar. Los huérfanos representan una población totalmente dependiente de terceros. Requieren atención y sistemas de apoyo que, si existen, ya son muy endebles. Añádanle 215.000 huérfanos en 2 años, el sistema simplemente colapsa. Y notarán que el formato de esta diapositiva es totalmente distinto. Bueno, este es un virólogo neozelandés que se llama Ian McKay. McKay dice: utiliza mi ilustración, solo te pido que no le cambies el formato. Respeto la petición de McKay, pero en este esquema de queso suizo con agujeros, estos coronavirus que están aquí están tratando de llegar a esta persona, no paciente, porque no está infectada, que muy responsablemente está usando su cubrebocas. Mientras más rebanadas haya, le va a costar mucho más trabajo a este coronavirus echar toda esta travesía, porque aparte cada rebanada de queso representa una medida de prevención. Y lo que es muy interesante es que McKay distingue entre lo que tengo que hacer yo y lo que se hace en conjunto con la sociedad y con el gobierno. Hay cosas que no dependen del gobierno, dependen de cada uno de nosotros. Pero si ustedes prestaron atención, en el centro de las rebanadas hay un ratón. Y ese ratón, con su proverbial gusto por el queso, está abriéndole hoyos a esa rebanada y a otras rebanadas, lo cual solamente va a ser más fácil para estos coronavirus llegar a esta persona e infectarla. Y McKay le llama muy bien el ratón de la desinformación, los mitos y la desconfianza. Hacen una labor, como dicen, del diablo, hacen la labor del diablo porque meten desinformación, meten mitos, meten desconfianza y por lo tanto la gente dice: no, pues a mí ya me dijeron que el cubrebocas no sirve y si no sirve, pues entonces ¿para qué me lo pongo? Es que me dijeron que las vacunas no son confiables y no son seguras, entonces ¿para qué me las pongo? Y finalmente, para terminar la primera parte, la evolución de las variantes. Y no les voy a pedir que hagan pareo de color con la parte inferior de la diapositiva. Ahí están. Pero fíjense cómo funcionó. Al principio había una mezcla alfa, beta, gamma, delta y mu. Y de pronto todas estas que están ahí coexistiendo son desplazadas rapidísimo por delta y delta es desplazada rapidísimo por Omicron. Y básicamente lo que está circulando ahorita es Omicron. No hemos visto
el surgimiento de otras variantes de otra familia. Pero fíjense, lo que le preocupa a la OMS ahorita, porque este reporte es del 21 de noviembre, es Omicron. La familia de Omicron, el linaje de Omicron, es el que le preocupa a la OMS. Pero también tienen archivadas todas las primeras. Alfa es la cepa original de Wuhan en China, alfa, beta, gamma, delta, como variantes de interés, variantes de preocupación. Variantes de interés, otras letras del alfabeto griego. Epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda y mu. Ahí hay un tema que la OMS nunca entendió, y es que cuando llegaron a Xi, XI, China le dijo, perdón, pero ese es el nombre de mi presidente, así que no la puedes utilizar. Eso nunca se les ocurrió a los de la OMS pensarlo, que es un apellido y un nombre muy comunes en China. Pero estas son las anteriores, las variantes bajo vigilancia. Y entonces ahí tenían, por ejemplo, a BQ1, que alguien, y aquí sí les puedo decir el nombre del culpable, es Peter Hotez, un virólogo europeo, decidió ponerle el nombre de este monstruo mitológico griego, que en lugar de piernas tenía serpientes, que se llama tifón. No es el tifón meteorológico, este huracán de los océanos de Asia, es este monstruo mitológico. Luego tenían a BQ11 y le pusieron el nombre del perro que cuida el Averno, que es el cancerbero, el can de tres cabezas. Y finalmente a la XBB le pusieron el nombre de glifo, esta criatura mitológica con cuerpo de león, cabeza de águila, y cabeza y alas de águila y garras como de águila también. Pero lo que está ahorita dando lata son los descendientes de las siguientes, que son estas, que en su momento fueron la 1.5, que le pusieron el poético nombre del Kraken, que famoso hizo con el capitán Jack Sparrow, que es Johnny Depp, y la XBB 1.16, que le pusieron el nombre de Arcturus, y Arcturus es una de las estrellas de la constelación del Cochero, que se supone que va cuidando a la Osa Mayor. Bueno, duraron bien poquito porque ahorita, ahora sí, hoy, en este momento, las que están dando mucha lata son la Eje 5, aquí, que le pusieron el nombre de la diosa griega de la discordia, que es Eris, pero sobre todo BA286. ¿Por qué? Porque le pusieron el nombre de Pirola, que es un asteroide descubierto en 1927. Y BA286 nos preocupa por una razón. Había estado presente y empezó a bajar, 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 que es lo que han hecho todas. Y de pronto en las últimas semanas se empieza a ver un porcentaje cada vez mayor de casos por pirola. Y estas variantes lo que hacen es que empiezan a cambiar. Si yo les presentara un texto con un solo error de ortografía o de tipografía, lo que llamamos un uñazo, una letra que puse equivocada, se darían cuenta muy rápidamente, pero el texto lo pueden leer. Pero si se empiezan a acumular errores, inevitablemente va a llegar el momento en que no se pueda leer ese texto. Y ese va a ser el momento en que las vacunas ya no van a ser efectivas como lo han sido hasta ahorita. El problema de las variantes es que sigue habiendo replicación viral en muchas poblaciones del planeta. Y esto es un proceso totalmente al azar. Nuevamente, el virus no quiere nada, el virus no tiene voluntad. El virus simplemente cambia como resultado de la mutación porque comete errores al copiarse. Llegará el momento en que se equivoque tanto que sea un virus casi distinto. Y no tiene nada de mágico, exactamente así funciona con VIH. En VIH, cada virus de VIH es casi una especie por sí solo. Por eso decimos que VIH es una cuasi especie. Por eso no va a haber vacuna para VIH. Para cuando se saca una vacuna, esa variante ya ni siquiera está circulando. Pero ese es el tema de las variantes y por qué el problema de tener virus replicando en cualquier lugar del mundo, en un mundo donde en 24 horas pueden estar exactamente del otro lado del planeta, gracias a un vuelo, gracias a un transporte, pues sí es muy complicado.
Ahora vamos a platicar un poquito de long COVID. Lo platiqué mucho con la maestra Cano y es un tema complicado. Pero bueno, long COVID. Lo primero, le han llamado COVID largo, COVID prolongado, síndrome post-COVID, condición post-COVID-19, que es el término que decidió utilizar la OMS, síndrome COVID-19 crónico, secuelas tardías de COVID-19, long haul COVID. Long haul son estos camioneros que hacen rutas larguísimas sin descansar. Entonces se le puso a los pacientes long haulers. COVID-19 postagudo, secuelas postagudas de infección por SARS-CoV-2, y ahí el acrónimo, la abreviatura es PASC, Post-Acute Sequelae of COVID, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, Multisystemic Inflammatory Syndrome in Children, porque los niños también hacen long COVID, y de hecho está todavía menos bien identificado que el long COVID de los adultos. Bueno, les presento al doctor Peter Piot. Primero es alguien que tengo el honor de conocer, básicamente ahí lo van a ver, es un gran virólogo, es quien junto con el equipo de Don Francis de CDC identificó el ébola, porque todo el mundo decimos ébola, pero no va acentuado, el ébola, que de hecho es el río donde se descubrieron los casos, en 1976. Ahí, por ejemplo, para mí fue impresionante presentar la vacuna de ébola y decir, bueno, ya ahorita se puede vacunar contra ébola y eso es lo que ha impedido que haya otra vez brotes horribles de ébola como había periódicamente. Bueno, fue presidente de la International AIDS Society de 1991 a 94, director de ONUCIDA de 95 a 2008, en los últimos años de CONACIDA, para mí que fueron 95, 96 y 97, pues tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo, un caballero, y aparte es un noble, es varón. Se infectó con SARS-CoV-2 a principio de 2020. Recuerden que aparece en los últimos días de 2019 y 2020 es un horror porque empieza a tomar este cariz pandémico y nos damos cuenta que esto no se va a autolimitar como SARS del 2002 ni MERS del 2012. Y él desarrolla COVID prolongado que se lo identifican en abril de 2020. Como 3 o 4 meses después de su infección, estaba postrado en cama y él hizo una gran labor diciendo, a ver, ya dejen de decir que esto no existe. Les estoy diciendo que sí existen secuelas de largo plazo de COVID. Y de hecho, estuvo inclusive en terapia intensiva y logró salir adelante. Pero lo pongo porque fue probablemente la persona que logró poner en la agenda mundial el tema de COVID largo. Al principio, y me incluyo porque yo llegué a decirlo en los primeros meses de 2020, no, 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 es que es una recuperación muy lenta, pero no, no, sí hay. No solo es una recuperación lenta a veces, sino sí quedan secuelas o consecuencias tardías que en general, y esa es la parte buena, tienden a resolverse, pero tienen la mala característica de tardar mucho en hacerlo. Ahora, ¿qué problema tenemos? Hay información escasa, confusa e incompleta. Es como si yo les diera a leer un libro que dijera mis memorias. Y ustedes abren el libro y ven la foto del autor y es un niño de 3 años. ¿Qué memorias tienen? ¿De qué pueden hablar de 3 años de su vida? Ya vimos el periodo de seguimiento, el periodo en donde ha estado presente COVID. Es muy poco tiempo para poder hablar realmente en forma sólida de lo que pasa después de infectarnos. Hay muy poca información en español y de México. De hecho, la Academia Nacional de Medicina editó a 3 autores, Pepe Jalabe, Fajardo Dolci, el director de la facultad, y Zoé Robledo. Hay un libro que se llama COVID largo. Está extraño en el formato, pero bueno, ahí está, por lo menos hay un, un material mexicano. Ahora, necesitamos comparar con grupos control no infectados. No es que el COVID largo provoca depresión, bueno, pero de las personas que nunca se infectaron y que hay prueba de que nunca se infectaron, ¿cuánta gente deprimida hay? Entonces, es muy complicado porque cómo decidimos adjudicárselo a COVID-19. Y vuelvo nuevamente a mi experiencia habiendo manejado vacunas. Ustedes saben que cuando ponemos una dosis de vacuna,
vigilamos 42 días, 6 semanas después de la inyección de esa dosis. En la vida en 42 días de vida de cualquiera de nosotros pasan un montón de cosas que podríamos decir, no, pues fue la vacuna. Yo ponía un ejemplo y decía, bueno, yo vacuno a un niño, el niño 3 semanas después se cae de la patineta, se rompe un brazo. Y alguien me dijo, bueno, tendrías que pensar que a lo mejor le afectó la vacuna el sentido del equilibrio y por eso se cayó y se rompió el brazo. Pero es muy complicado establecer una relación, como pongo aquí abajo, de causalidad. ¿Realmente el COVID está causando todo eso o es una coincidencia? Muchas veces la información depende del autorreporte del paciente. Y si algo hemos aprendido es que los pacientes tienen una visión, incluyéndonos a nosotros cuando somos pacientes, muy sesgada, muy distorsionada. Y les pongo el ejemplo. Lo que puede ser un dolor excruciante el lunes, puede seguir igual el jueves, pero el paciente ya medio se acostumbró. Entonces va a decir, me duele menos, cuando en realidad es exactamente igual. Entonces, el autorreporte del paciente es una herramienta muy complicada. Hay una absoluta carencia de datos poblacionales para distinguir la carga de COVID-19, mucha, una enorme diversidad de signos y síntomas. Se han descrito más de 233 condiciones que se ha alegado que están relacionados con COVID largo. Sí está complicado. Y el último tema es que las manifestaciones varían, van y vienen, aumentan y disminuyen, y no siguen un patrón lineal, no es aquí está y se resuelve y ya, no, parecen desaparecer unos días, luego regresan diferente, regresan más intensas, regresan menos intensas, entonces es muy difícil seguir la evolución de un proceso con estas características. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? El long COVID en general es diagnosticado por un profesional de salud y tiene que ser al menos 3 meses después de que el paciente se enfermó de COVID-19. Si le ponemos el periodo de incubación que cada vez, o el periodo inicial, pues no me gusta hablar mucho de incubación, de la enfermedad, pues son como 3 meses, 10 días. Si 3 meses, 10 días después de que el paciente tuvo COVID, empieza a presentar, y ahorita les voy a presentar un poco la impresionante variedad de condiciones, entonces, si eso dura un mínimo de 2 meses, entonces hablamos de un cuadro de COVID prolongado o COVID largo. El periodo de recuperación puede ser largo, especialmente cuando los pacientes presentaban un cuadro grave de COVID-19. Los pacientes ambulatorios se recuperan en general muy rápido y en muy pocos días, digo, pasarán, no sé, 15 días después de la enfermedad, ya están razonablemente al 95%. La fatiga es muchas veces de lo que más tarda en desaparecer. Pero entonces tiene que aparecer 3 meses después y durar un mínimo de 2 meses. Y esa es la definición más aceptada. Y créanme que llegar a esta definición epidemiológica costó muchísimo, ¿eh? Y es la definición epidemiológica, como pueden ver en la cita, de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente hace esto? Fíjense, y van en orden más o menos de frecuencia. Lo más impresionante es una fatiga horrible, pero todos los que hemos tenido infecciones virales saben que sabemos que los virus sí tienen un poncho horrible, tienen mucho impacto y la fatiga es algo espantoso. Eso va acompañado muchas veces de fatiga o malestar post ejercicio o post esfuerzo, incluyendo esfuerzo mental. Entonces los pacientes empiezan a tratar de tomar su actividad previa y ni siquiera hay que decirles, oye, no, no lo exageres, no pueden, ¿eh? No pueden, punto. O hacen un esfuerzo mental sostenido por varios minutos, horas o lo que quieran y realmente quedan muy fatigados. Tos, y ahí se creó esta imagen que ahora ya es inexacta de COVID como una enfermedad respiratoria solamente. No, lo que explica esta variedad de signos y síntomas es dónde hay receptores AC2 en nuestro organismo. Y la respuesta es que están en todos lados. Y al igual que VIH, que yo le decía a mis alumnos de la UNAM, a ver, por favor, Guzmán,
abre tu libro y dime en dónde lo abriste. Lo abrí en dermatología, profesor. Bueno, hay manifestaciones. En ese momento yo decía, hay manifestaciones de VIH. Bueno, ahorita van a ver las manifestaciones están en todo el organismo. Algo que sí es absolutamente característico, la pérdida de gusto y el olfato, que aparte tiene un correlato complicado, porque hay quien dice que esa es la muestra perfecta de que sí puede infectar neuronas, porque lo que distingue esto es la infección de las neuronas de la mucosa olfatoria. Ahora sabemos que sí puede infectar neuronas directamente, pasa la barrera hematoencefálica y puede afectar el sistema nervioso central. Insomnio y otros trastornos de sueño, cefalea, disnea, artralgias, mialgias. Algo muy extraño es la dificultad para concentrarse y la pérdida de memoria que suele ser muy selectiva. Y por ejemplo, tengo una buena amiga que es maestra. Me dice, es que no me acuerdo de los nombres de mis alumnos. Es horrible. Bueno, otra variante, puedo decir que yo todavía llego a tener episodios de eso, es que decir, es que la maestra, y yo sé que iba a decir la maestra Cano, pero yo digo, y la maestra, y de pronto, 10 segundos tarda en venir el nombre. Y a esto se le llama niebla mental, pero es sumamente incómodo, porque es pacientes que leen una página y otra vez la vuelven a leer y no se pueden concentrar para poder entender esa página. Dolor torácico, palpitaciones, trastornos de líquidos y electrolitos, arritmias cardíacas y disuria, que es algo que se ha agregado recientemente. Pero fíjense, este es un material muy interesante de los Institutos Nacionales de Salud, del NIH. El problema, como siempre, es el idioma porque no lo han traducido, pero si ustedes entran a este material, y con mucho gusto se lo mando a la maestra Cano en el chat, y ustedes le pican les aparece esto como parte del material. Bueno, pues ustedes le pican, por ejemplo, a todo el cuerpo. Y lo que ocurre es que les muestra en todo el cuerpo cuáles son los síntomas del long COVID. Como pueden ver, está cerebro y sistema nervioso, ojos, oído, gusto y olfato, en el cuello, en los pulmones, en el corazón y la sangre, riñones, en las manos, en piernas y pies. Algo muy extraño, los dedos gordos del pie de COVID, que eran personas que de pronto se dan cuenta que sus dedos gordos del pie estaban negros, como gangrenados, pero no estaban gangrenados. Sistema digestivo, piel y cabello. El tema de alopecia es terrible, especialmente para mujeres, porque sí les impacta muy negativamente en su calidad de vida, y músculo y huesos. Pero vean, aquí hay uno de los pocos materiales, este es de los españoles, y aquí nuevamente volvemos a ver los generales, los respiratorios, los cardíacos y sistema nervioso autónomo, los neurológicos, coagulación, los psicológicos, los otorrinolaringológicos, los dermatológicos, los digestivos, los oftalmológicos y los endocrinológicos. En psicológicos es terrible porque sí sometió a la población a un tema de ansiedad y depresión horrible. Y hay un enorme porcentaje de la población que sí por primera vez hizo consciente algo tan obvio y tan inevitable, me puedo enfermar y me puedo morir. Y hay muchas personas que quedaron muy afectadas emocionalmente. Y esto fue especialmente notorio en adolescentes y niños. Los niños veían a sus papás parados de uñas, no entendían qué estaba pasando, pero entendían que estaba pasando algo horrible. Y niños y adolescentes requieren muchísima atención psicológica. Ahora volvemos al tema. Si están deprimidos los pacientes con COVID largo, pero simplemente vean la televisión, abran el periódico o salgan a la calle y les aseguro que van a regresar deprimidos. Entonces, ¿cómo adjudicar exactamente qué parte juega COVID? Es lo que en realidad cuesta mucho trabajo, pero esto les da una idea de la variedad.
Bueno, pues, otro ejemplo de una gran revisión que acaba de hacer el doctor Topol con la doctora Davis y otros, que está disponible en Nature. Bueno, pues ahí están los temas cardiológicos, falla cardíaca, miocarditis, el tema de hipotensión ortostática, que es muy molesto, porque hay que enseñarles a los pacientes a pararse de la cama o a pararse de una silla, o esos pacientes pueden caer con una enorme facilidad porque simplemente se hipotensan y se van al piso. En los pulmones, el tema de oxigenación. Ahí sí les voy a decir que de los pocos sectores privilegiados, pues los fabricantes de oxímetros, porque todos teníamos un oxímetro para estar tomando la oxigenación de nuestros familiares y de nosotros. En sistema inmune, temas de autoinmunidad y, por ejemplo, este síndrome de liberación de células cebadas, de mediadores inflamatorios. En páncreas se ha determinado que hay la mayor predisposición a diabetes y a daño pancreático. En tubo digestivo, un tema relacionado con el microbioma del paciente en en la flora digestiva, en la flora del sistema digestivo. Este tema es muy preocupante. ¿Habrá reservorios de COVID-2 que queden latentes en el cuerpo? Porque podría explicar en cierta forma la persistencia viral y el que los síntomas no cedan. Bueno, tema disautonómico, tiene muchas cosas en común con algo que se puso muy de moda hace como 20 años, que fue síndrome de fatiga crónica. Tema neuroinflamatorio, menos flujo sanguíneo cerebral y neuropatía de fibras pequeñas. Se supone que hay una explicación que dice que la niebla mental son taponamientos transitorios, afortunadamente, de vasculatura cerebral. Pero la diferencia entre eso y un tema de infarto cerebral no está tan lejos, ¿eh? Entonces, sí es complicado. En riñones, vaso e hígado, daño de estos tres órganos, el riñón, el vaso y el hígado directamente. En términos de vasculatura, que es lo que explicaría la fatiga, coagulopatía, trombosis venosa profunda, disfunción endotelial, microangiopatía, microtrombos, embolias pulmonares y temas de hemorragia cerebral. Y en términos de sistema reproductivo, hay temas de disfunción eréctil, de menstruación diferente, menstruación modificada o modificaciones menstruales. Y, por ejemplo, se supone que hay hombres que han quedado con cuentas bajas de espermatozoides a consecuencia de un COVID largo, ¿eh? Este es también muy elocuente, la gran cantidad de manifestaciones cardiovasculares, musculoesquelético, gastrointestinales, ojos, oído, nariz y garganta, tema respiratorio, el tema neuropsiquiátrico, que no puedo dejar de insistir en ello porque verdaderamente sí es algo muy preocupante. Uno de mis mejores amigos es uno de los 25 expertos en trastornos del sueño a nivel mundial y me dice, mira, veo de todo, pero hay tres quejas que ya me las sé. No me puedo dormir, caigo rendido y después me cuesta muchísimo trabajo despertar. El número dos es, me, puede, me puedo dormir, pero cuando despierto temprano y ya no puedo volver a dormir. Y el tercero, que es me dice, ese es el más común, duermo 5, 6, 7, 8 horas, me despierto como si no me hubiera dormido, absolutamente rendido y exhausto. Pero a todos nos ha pasado eso en algún momento de nuestras vidas, ¿eh? El tema sistémico, el tema genitourinario y los temas dermatológicos. Y aquí está el tema de alopecia, ¿eh? Y en todos los que yo les mostré estaba el tema de pérdida de cabello que desafortunadamente es más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, eso, el impacto a nivel de vida cotidiana, pues es enorme, ¿eh? Y aquí está, este es muy interesante, porque es la traducción de un material americano, pero simplemente vamos a ver la frecuencia de los
que son 15% más. Ahí tienen fatiga con 58, cefalea con 44, trastorno de la atención con 27, 25% pérdida del cabello, vean, no es nada infrecuente, 24% disnea, 23% pérdida del gusto, 21% pérdida del olfato, 21% este tema, esta polipnea, si ustedes se van al detalle, se refiere a esta fatiga o esta molestia después de un poco de esfuerzo, tanto físico como mental, 19% de tos, 19% artralgias, luego viene, ¿dónde está? 17% de sudoración, 16% de náusea, 16% con dolor torácico, 16% con pérdida de la memoria como parte de la niebla mental, junto con trastornos de la atención, y 15% de pacientes con pérdida de audición. Sí, hay pacientes que quedan limitados en su audición, pero hay muchos otros síntomas y signos y síntomas. Entonces, en realidad esto sí es sumamente complicado. Pero bueno, el esfuerzo de ponerle números es muy loable por parte de los autores de este artículo y eh, todos tienen el número, simplemente llevaría mucho tiempo revisarlos todos uno por uno. Ahora, en cuanto a manejo, algo que platicábamos justo antes de entrar a la sesión, que se ha perdido un poco la esencia de ser médico. Lo más importante es escuchar y atender al paciente. Lo peor que podemos hacer es decir, no, 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 esas son invenciones tuyas, no, es que son ideas tuyas, no, es que hay un tema muy complicado y se los voy a explicar, bueno, no explicar, se los voy a compartir. En Estados Unidos están dando incapacidades laborales por COVID. Entonces, hay muchísima discusión de si en ciertos sectores va a ser un aliciente para decir es que no mejoro, no mejoro, no puedo ir a trabajar, simplemente no puedo levantar. ¿Qué hacemos? Le decimos, claro que puedes, a ver, Aragán, te me levantas, te vistes y te vas al trabajo, no puede ser. No es. En México no hay una normativa sobre incapacidad laboral por COVID. Sí hay un número importante de personas que tienen limitaciones severas, pero no ha habido un tema como tal de declararlo un motivo de incapacidad permanente. En Estados Unidos y otros países de Europa sí lo han hecho. Francia tiene un problema severo porque Francia tiene leyes laborales muy a favor del empleado y muy en contra del empleador. Pues lo más importante es escucharlo y atenderlo. La importancia de atender la esfera psicológica, emocional, si tiene toda esta variedad de, de molestias, requiere un manejo multidisciplinario, una historia clínica completa y detallada, utilizar escalas o valoraciones funcionales. Hay escalas de depresión, escalas de cognición, escalas de desempeño físico, hay que utilizarlas. Hay que darle seguimiento al paciente con retroalimentación positiva, rehabilitar las manifestaciones cuando esto sea posible. Hay pacientes a los que hay que enseñarles, sobre todo los que quedan con trastornos de gusto y olfato, hay que enseñarles nuevamente a qué saben y a qué huelen las cosas. Es muy extraño, pero se hace. Rehabilitación olfatoria y gustativa. Hay pocos recursos farmacológicos aceptados, no todos están disponibles, aunque no estamos tan mal, ¿eh? Vigilar las interacciones medicamentosas, ¿por qué? Porque todos tomamos algún medicamento o medicamentos. Si le añaden medicamentos para tratar el long COVID, las posibilidades de interacciones medicamentosas se vuelven facilísimas, ¿eh? Y un uso juicioso de recursos farmacológicos, conductuales y sociales. Uno de los temas que se ha visto que es más dañino es la soledad o el aislamiento, ¿eh? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta con los pacientes. Y finalmente, en términos de manejo, y esto es lo que pone el doctor Eric Topol, la doctora Davis en su revisión, por ejemplo, para malestar post ejercicio, pues simplemente aquí sí es un punto donde hay que indicarle al paciente que no se exceda. Pacing representa ir poco a poquito o hacer pausas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no vaya a ser
de que yo tengo que volver, yo corría 2 kilómetros diarios y los voy a volver a correr. No, porque ahí es donde, por ejemplo, ha habido casos de miocarditis relacionadas con este tema de malestar post ejercicio. Para el tema de la hipertensión ortostática, beta bloqueadores, flucortisona, no farmacológicos, pues un poquito más de sal en la dieta, un poquito más de líquidos, las medias de compresión. Para disfunción inmune, pues no hay, aquí en México sí no tenemos mucho inmunoglobulinas intravenosas. Para la disfunción cognitiva, no desesperar, no dejar que el paciente se desespere, porque, insisto, aún después de esfuerzos emocionales puede haber este tema de sentirse mal. Para la fatiga, pues, se ha utilizado o recomendado coenzima Q y D-ribosa. Para el dolor, la fatiga y los síntomas neurológicos, naltrexona, que es un análogo de lo que se utiliza para sobredosis de opioides a dosis bajas. No creo que en México se consigue, pero no creo que esté autorizado para ese uso. Para la fatiga, para el sueño no reparador o para la niebla mental, este medicamento, aripiprazol a dosis bajas. Si hay temas de coagulación, utilizar con mucho cuidado anticoagulantes. También ha invocado o sugerido el tema de la féresis. Si hubiera persistencia viral, el único medicamento aprobado, que es el medicamento de Pfizer, que es Paxlovid, tiene muchas limitaciones para su uso, porque tiene que ser dado muy tempranamente, pero hay quien lo ha recomendado. Ahora yo les aseguro que si hacemos una revisión dentro de un año, la mitad de lo que estamos diciendo ahorita ya no va a ser aplicable. Para, algo que se ha visto es que reactiva otros virus latentes como Epstein-Barr, como virus varicela zoster, bueno, pues antivirales, eh, según sea el caso. Para disfunción endotelial, sulodexida, que sí se consigue en México, pero es de uso muy cuidadoso. Para síntomas gastrointestinales, probióticos. Para disautonomía, pues bloquear los ganglios estelares en un intento de controlar el tema disautonómico, que puede ser muy molesto. Para la función endotelial, las microcirculaciones y los marcadores oxidativos e inflamatorios, un producto que ni siquiera es un medicamento, es un de estos remedios naturales que se llama picnogenol. Para el síndrome de liberación de mediadores de células cebadas, pues antihistamínicos para H1 y H2, especialmente famotidina, que es un medicamento muy antiguo, pero que sigue en uso para varias cosas, inclusive esquizofrenia. Y para disfunción autonómica, pues la estimulación del nervio vago por masaje del cuerpo carotidio. Ahora vamos a la parte final, que son los retos en el control de la pandemia. La Universidad de Minnesota en 2020, antes de que hubiera eh, vacuna, tuvo la valentía de proponer 3 ejemplos. Iban a ser picos y valles periódicos, picos en el verano, porque se decían, en el verano va a venir un pico muy alto y luego va a bajar, no se ha visto esto, y un apagamiento lento, pero parece ser una mezcla de con del 1 y del 3. El pico de verano no se documentó ni se ha documentado, pero el problema es, como decía alguien, bueno, Javier, es que lo que necesitamos son más valles y menos picos. ¿Cómo te explico? Que cada valle está limitado por 2 picos. Y ese ha sido exactamente el comportamiento a lo largo de la pandemia. El dashboard de la OMS de vacunas se dejó de actualizar el 30 de marzo, igual que el tablero de Johns Hopkins, pero fíjense, en ese momento hablábamos de 302 candidatos de vacunas. Ahí encuentran todos los datos de las vacunas. No es un dashboard o un tablero de aprobación, no significa que la OMS lo aprueba, significa que la OMS supo que había una vacuna de este tipo, hecha por esta compañía, con estos número de dosis. Ahí encuentran la famosísima vacuna patria, donde se dan cuenta que es un proyecto de la Escuela de Medicina Paul Icahn del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Entonces, ahí pueden ver qué tipo de vacuna, qué virus
veterinario se utiliza como vector. Ahí están todas, ahí está Moderna, Pfizer, CanSino, Novavax, AstraZeneca. Es un muy buen tablero porque además es una hoja de Excel. Entonces, para personas jóvenes, como comentábamos antes de la sesión, pues es un placer porque pueden decir, dame todas las que tienen fase 4, dame todas las que son de vector viral, dame todas las que son de subunidades, dame todas las que sean recombinantes. Y entonces es un muy buen material si algún día necesitan información de las vacunas. El problema es que ya no se actualizó, pero claramente necesitamos más vacunas. Ahora, un problema muy grave, las dudas sobre vacunas. Y entonces ustedes tienen a los que rechazan todas, a los que rechazan algunas, a los que rechazan, aceptan o retrasan una que otra, las que aceptan algunas y las que aceptan todas. ¿En quién debemos invertir nuestro tiempo y esfuerzo? En estos tres. Los que rechazan todos, les digan lo que les digan, no se van a vacunar. Los que aceptan todas, ni siquiera necesita que les digan. Si saben que hay una vacuna, se la van a ir a poner. Y esto no es solamente para COVID, ¿eh? Todas las vacunas tienen este tema de las personas dudan de las vacunas. Aquí sí podemos modificar la percepción y la conducta, ¿eh? Y a estos tres sectores es a los que nos deberíamos dedicar con mucho interés y mucho énfasis, ¿eh? Ahora vean las razones para rechazar la vacunación. Los eventos adversos, la seguridad. Ahorita vamos a tocar este tema de la seguridad. Otros, es mejor dejar que la naturaleza tome su curso. Sigue habiendo personas que dicen que es mejor enfermarse porque la inmunidad es mejor que la inmunidad por vacuna. ¿De dónde lo sacaron? No tengo la menor idea. No creo que sea muy peligroso, ¿verdad? Bueno, vean el número de muertos y el número de secuelas. Le tengo miedo a las inyecciones, creo en los remedios naturales, estoy en contra de las vacunas o razones religiosas. Pero vean los países en donde se hizo este estudio. Son países con un grado de avance médico-social muchísimo mayor que nuestro país. Ahora les presento al doctor Paul Offit. El doctor Paul Offit es un verdadero paladín de la vacunación. Él fue codescubridor de la vacuna pentavalente contra el rotavirus. Tiene una serie de libros muy interesantes de divulgación. Desafortunadamente nadie ha querido traducirlos, lo cual me pone de bastante mal humor, pero Paul ha dicho una y otra vez en su labor misionera, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esto lo aprendieron Israel y Nueva Zelanda. Y dijeron, ya vacuné a toda mi población, no basta. Volvieron a tener unos brotes horribles o unos picos horribles. La sociedad pasó de la exigencia rabiosa a la desconfianza total sin ningún paso intermedio. En 2020, mugrosas farmacéuticas es que no quieren sacar la vacuna, es que hacen sus estudios. Y cuando la vacuna estuvo disponible, empezaron a ver, es que no la aprobaron, es que no está realmente bien estudiada, es que están experimentando con la población. No, las vacunas de RNA mensajero tienen como 40 años de evolución y hasta hasta SARS-CoV-2 y COVID-19 fue que se logró llevarlas a gran escala. Cualquier vacuna es mejor que padecer COVID. Cualquier vacuna en un paciente no vacunado, no como dosis de refuerzo. Y ahí es donde hay temas sociopolíticos y culturales complicados, ¿eh? El público debe entender que seguridad no significa seguridad absoluta y la posibilidad de un hipotético evento adverso no puede pesar más que la posibilidad de contraer COVID-19. Pero realmente Paul tiene toda la razón, ¿eh? Ahora, ¿podemos disminuir el riesgo? No lo podemos eliminar, pero lo podemos reducir. Pero tenemos que jalar parejo todos. No todos los entornos tienen el mismo riesgo y ustedes entienden que estas clasificaciones que le encantaron a las personas son solo estimaciones, no son producto de ningún estudio clínico de datos duros. Pero ahí lo veían en el clásico semáforo desde actividades con cero riesgo. A mí me impresionaba tener teleconferencias con alguien que traía puesto el cubrebocas y estaban en la soledad de su casa. Bueno, yo les preguntaba, oye, ¿tienes alguien enfermo? No, no, pero no quiero correr riesgo. Bueno, también. Pero por supuesto, servicios religiosos, estadios, cines o teatros, conciertos, pues aviones, pues era lo más riesgoso. ¿Por qué? Porque esto iba en una gama desde lo gris, azul claro, azul oscuro, verde, amarillo, anaranjado y rojo. La Asociación Mexicana de la Asociación Médica de Texas sacó otro.
Y hay que recordar las tres Cs: espacios cerrados, espacios concurridos y espacios hacinados. Todos conocemos personas que no lo hicieron. Qué bueno que no les pasó nada, no soy tan miserable como para desear que se hubieran infectado y se hubieran enfermado gravemente, pero se quedaron con la idea de que ya ves, yo no dejé de salir, yo no dejé de viajar, no me pasó nada, y merman el efecto poblacional. Y ahí lo tienen. Había personas, por ejemplo, que abrir el correo les causaba temor. Hay personas que le limpiaban con cloro las patas a los perros al regresar a casa o las llantas de los coches. No tiene ningún sentido. Y volvemos al modelo del queso suizo de McKay. Aquí sí, las responsabilidades personales y las responsabilidades compartidas. Yo entiendo la fatiga de la sociedad. En muchos sentidos, hasta no solo entiendo, sino estoy tentado a participar, pero es que no se ha acabado, ese es el tema. ¿Y qué medidas de control de la pandemia? Cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento físico. Se llegó a hablar de distanciamiento, ¿cómo le llamaron? Social. El distanciamiento social es lo que hizo estragos en la población. La gente que se quedó de pronto sola, la gente que de pronto no salía. Y eso tiene un correlato horrible, que es el síndrome de las cavernas. Son pacientes que ya decían que no van a salir de sus casas o de sus cuartos. Y en Japón es un problema muy grave, ¿eh? Los entornos riesgosos, que ya los vimos, y el cuidado de vulnerables. Se requiere también vacunas y refuerzos. Se requiere también tratamientos accesibles, no fantasiosos, disponibles solamente en Alemania y en Suiza. Pero además el cuarto punto es una respuesta global. Esto no es un tema de país, es un tema de Homo sapiens contra SARS-CoV-2. Un abasto suficiente tanto de vacunas como de tratamientos. En el primer momento de vacunas, 8 países, que eran el 13% de la población mundial, tenían ya comprometida la mitad de la producción de vacunas inicial, para que vean la disparidad tan horrible. Sí, tenemos países hipervacunados como países europeos o tal vez Estados Unidos, pero áreas en Sudamérica, áreas en África, donde ni siquiera tienen una dosis, ¿eh? Y acceso y equidad como un tema de responsabilidad social, ¿eh? Ahora, fíjense cómo se disemina la información. Este es el director general de la OMS, que ciertamente ha hecho un papel muy extraño. Dice, miren, esto era 1916, la misma calle 100 años después, 2016. Y entonces este material habla de la información errónea, la desinformación y las noticias falsas. No son exactamente lo mismo, ¿eh? Y entonces inclusive da algunos datos de cómo enfrentarlo. Se llama la infodemia, el exceso de información, pero especialmente de información negativa. Evitar noticias falsas. Si no podemos confirmar de dónde viene, pues mejor no, que no la compartamos, ¿no? Intercambio de información en forma responsable, seguir aprendiendo, pero la infodemia es un problema muy grave, ¿eh? Ahora, les quiero dejar ya en la parte final una ficción muy cercana a la realidad, es esta película. Esta película es de 2011. Ahí está Lawrence Fishburne, Marion Cotillard, Kate Winslet, Matt Damon, Jake Gyllenhaal y Gwyneth Paltrow. Si la ven y la analizan, nunca pierdan de vista que la película es de 2011 y parece reflejar exactamente lo que pasó en 2020. Aparte tiene una gran virtud, la tasa de replicación. ¿Cuántos pacientes se infectan a partir de un paciente infectado? Le explica perfecto, ¿eh? Perfecto. Es una película que vale la pena muchísimo ver con ojo crítico, porque van a encontrar similitudes absolutamente impresionantes, ¿eh? En la infodemia estamos en guerra con dos enemigos, el COVID-19 y la ignorancia de la gente. Y esta no la he encontrado traducida, y soy bastante malo con el internet, con el PowerPoint, así que la dejé. Si tú no eres un científico y estás en desacuerdo con los científicos sobre algo científico, no estás en desacuerdo, estás simplemente equivocado. Me impresionó, ni siquiera me tuve que informar, y no es petulancia, pero me tuve que medio informar quiénes eran estos dos, Miguel Bosé y Ninel Conde.
que hayan sido referentes influenciadores, es horrible, la verdad. Perdón, no sé cómo son artísticamente, nunca los he visto, pero que fueran una fuerza de influencia sobre la sociedad, Dios. Y finalmente, las últimas reflexiones. No confíen en que la pandemia ya se acabó. Seguramente va a haber momentos en que tengamos que volver a algunas medidas de prevención. Yo solo espero que nuestro gobierno, que le encanta la sobrereacción, no vaya a salir con que cierres de comercios y esas cosas, porque ya se demostró que no sirven absolutamente para nada. Se volvió endémico, sí, pero eso no quiere decir, no es igual a ya desapareció. Lo que está viendo ahorita son brotes endémicos en poblaciones específicas que hay que atender con muchísima velocidad y muchísima contundencia. Un llamado a actuar a la población. Reaccionar rápidamente si tienen síntomas o sospecha de infección. Hay que hacerse la prueba, consultar al médico. Y algo muy importante en estos meses, todavía ahorita en diciembre, vacunar contra influenza a la población. Tener mucho cuidado con la infodemia, nunca contribuir a ella, lo menos que le debemos a la ciencia. Distinguir entre ciencia y datos que se enfrentan a mitos, leyendas urbanas y desinformación. Poner siempre circunstancias, información y expectativas en contexto y perspectiva. No abrumarse por lo que falta por recorrer. Es muchísimo lo que ya recorrimos, ¿eh? Ya vamos en la parte final de esto en algún momento. El problema es que nadie sabe cuál es ese momento, pero ya estamos mucho más cerca que en cualquier uno de los años previos. Valorar lo positivo que aún dentro de la pandemia hemos logrado. En palabras de un líder absoluto y un gran científico que es Tony Fauci, tenemos las herramientas, ya no estamos desarmados. Tenemos vacunas, tenemos algo de tratamiento, tenemos medidas de prevención. Tenemos las herramientas, es hora de utilizarlas. Las últimas dos, importancia de tener un plan personal, familiar y reanudar actividades. ¿Cuándo uno de ustedes se va a sentir realmente cómodo viajando? ¿Cuándo se van a sentir cómodos de ir a un evento masivo? ¿Cuándo se van a sentir cómodos de reuniones familiares muy grandes? Eso es un tema que no puede ni debe determinar el gobierno. Y tiene que ser algo cuidadoso, prudente, factible y sin caer en los extremos. En palabras del maestro Sepúlveda, un gran subsecretario y un gran líder de opinión y un gran médico, no podemos caer en el optimismo irresponsable, pero tampoco debemos caer en el pesimismo paralizante. Y finalmente, la última, mantener la esperanza, el ánimo y la empatía. El ambiente es preocupante, pues ahora es menos, pero llegó a ser tremendamente preocupante. Es totalmente impredecible, fue muy desgastante y está absolutamente fuera de nuestro control. Pero yo lo que más detestaría es que cualquiera de ustedes comentara, no, pues hoy una plática y está del diablo. No, no está del diablo, pero sí requiere acciones muy firmes de toda la sociedad. Con esto les doy las gracias en 15 idiomas del mundo y si hubiera algún espacio para preguntas, con muchísimo gusto trataría de responderlas. Muchas, muchas gracias nuevamente. Doctor, muchísimas gracias. Hemos quedado realmente eh, complacidos. Tiene varios comentarios de quienes nos están viendo en vivo y seguramente quienes vean la retransmisión pues van a tener también comentarios a favor. Y permítame leerle algunas preguntas. Vamos, vamos como yo, Miren, con muchísimo gusto. nos preguntan, eh, ya lo mencionaba, doctor, sin embargo, dos personas nos preguntan lo mismo y quizá tal vez no tuvieron ellos la claridad. ¿Es útil la vacunación actual? Y yo creo que se refieren básicamente a refuerzos. Y nada más, por supuesto que la vacunación y los refuerzos, después de la serie primaria, que fueron 3 o 4 vacunas, se dio una serie de 3 vacunas y después se dio una dosis de refuerzo que utilizaron AstraZeneca, que es una buena vacuna, era una buena vacuna. Ahora le negaron el registro bajo el argumento de que solo tiene acción preventiva sobre las cepas originales. Sí va a ser muy importante poder vacunarnos, pero sí hay que ser muy cuidadosos porque lo que se está usando en muchos lados del mundo para reforzar
no tiene ninguna evidencia como refuerzo. Eran vacunas que se usaban en la serie primaria de vacunación. Por ejemplo, ahorita lo ideal sería contar con la vacuna de Moderna o de Pfizer llamada bivalente porque está combinada con algo que le da un gran efecto sobre Omicron, que no lo tienen las primeras vacunas. Ese es el panorama. Esperemos que podamos contar en algún momento con disponibilidad, aunque sea en el mercado privado, y en ese caso habrá que hacer toda una labor de ONGs, filántropos, donaciones, para que la población se pueda vacunar. Pero hay que estar muy atento a ese tema porque sí, sí es muy importante, especialmente en población vulnerable, mayores de edad, con varias comorbilidades, con tema respiratorio ya previo, sí van a ser de los primeros que vacunemos cuando podamos hacerlo. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, desde su opinión, ¿cuál fue el acierto para crear una vacuna contra COVID, sabiendo que el virus tiene una gran cantidad de mutación en corto tiempo? Bueno, la primera aclaración que le quisiera hacer a la audiencia maestra acá, ¿no? Es, no, no tiene una tasa de mutación eh, realmente preocupante. Muta mucho más influenza, ¿eh? Que es la razón por la cual, si yo les digo, les voy a poner la vacuna de influenza del 2020, nadie se vacuna. No, esta tiene aparentemente una tasa de mutación de dos aminoácidos por mes, calculándole que hay 48 meses, pues podría tener unas 90 o 100 mutaciones. El problema es que nadie sabe qué mutación va a aparecer y cuál va a ser la implicación de esa mutación. Ahora déjenme darles unas palabras de tranquilidad. La mayor parte de las mutaciones no le convienen al virus, ¿eh? No le convienen porque lo vuelven menos apto para transmitirse, lo vuelven menos letal, mata menos pacientes, lo vuelve menos virulento, la enfermedad no es tan grave. Entonces, en realidad, en términos conceptuales, al virus no le conviene. Y eso es lo que pasa con la mayor parte de las mutaciones. Pero sí hay algunas mutaciones totalmente al azar que lo vuelven más transmisible o más virulento o más letal. En general, lo que se ha visto es que las que se transmiten más causan enfermedad más leve, ese fue el caso y la gran diferencia entre Delta 2020 y Omicron finales de 2021 y inicios de 2022. Pero ustedes vieron que se ganaron el Nobel, los creadores de la vacuna de COVID, específicamente la vacuna de Pfizer BioNTech. Se ganaron la doctora Kathleen Carico y su colega, se ganaron el premio Nobel este año. Pero, insisto, no es algo que surgió como respuesta a COVID, fue algo que surgió desde tiempos mucho antes del SARS original de 2002, ya había trabajo, pero no teníamos las herramientas científicas para poder hacer todas las finezas que ahora sí tuvimos en su lugar y que permitieron que en tiempo récord hubiera vacunas para, para COVID. Pero son cosas tan variadas. Surgen los días finales de 2019. Para el 10 de enero 13 días después, ya estaba secuenciado el virus. Antes no teníamos esa capacidad. Secuenciar un virus completito en 13 días era, vamos, recuerden cuánto tardó el genoma humano. Tuvieron que unir fuerzas el sector gubernamental con Frank Collins al frente y el sector privado con um, Craig J. Venter en Celera para poder secuenciar el genoma humano. Secuenciar un virus en 13 días, wow. Y en ese momento se tuvo lo que necesitábamos tener para poder hacer que este tema de que se expresara la proteína de espícula, que son estos picos que tienen los virus, y que es básicamente la plataforma tecnológica tanto de Pfizer como de Moderna. Pero es una historia que lleva como 40 o 50 años desarrollándose y nos tocó ver solamente la parte final y ahí es lo que es patético que la población respondiera desconfiando de la vacuna. ¿Alguna otra pregunta, maestra Gano? Con mucho gusto.
Muchas gracias, doctor. Realmente podemos escucharlo horas y horas. Es tan interesante escucharlo, de verdad, la forma en cómo nos explica y nos narra algunas experiencias que de verdad estamos muy complacidos. Pero mire, le leo una pregunta más. ¿Existen secuelas a largo plazo previstas y que en este momento no se mencionen? Híjole, esa pregunta es bien complicada y le voy a decir porque es como alguna vez me regañaron en una aerolínea porque me hacen esta pregunta que no tiene sentido. No es la pregunta que me hace la audiencia ahorita, pero la que hace la aerolínea. Sin que usted se diera cuenta, ¿alguien podría haber metido algo en su equipaje? Y yo contesté, pues sí. ¿Cómo que sí? Pues sí, me está preguntando si yo, sin que yo me diera cuenta, alguien lo hubiera podido hacer. Yo cómo sé si no me di cuenta. Pero no hay una, sí, creo entender que la pregunta es si hay alguna secuela que va a ser como la característica. Yo creo que no, ¿eh? De hecho, hay muy pocos pacientes que no se recuperaron en porcentaje funcional muy alto, ¿eh? En general, los pacientes aún de COVID largo tienden a mejorar a lo largo los meses siguientes y la mayor parte finalmente lo logra resolver, aunque por ejemplo yo me infecté en agosto de 2020 para mi cumpleaños, un COVID-19. Y les puedo decir que llevaba 148 días, como buen neurótico que me asomo, se los puedo decir así, a ese nivel de presión, de no tocar la banqueta de esta su casa, ¿eh? De no salir a la calle. En algún momento tuve que abrir porque traía un paquete o porque iban a entregar una cosa, porque era algo que solo yo podía recibir, no sé. Lo que puede haber pasado es que el personaje estornudara, oyera que estoy abriendo la puerta, se puso su cubrebocas, en ese momento me infecté. Pero, por ejemplo, me llevó muchísimo tiempo, como año y cacho, lograr mi nivel bastante medianito de ejercicio porque sí era una fatiga horrible. Sí me queda un poco de niebla mental, de repente, y lo que yo decía es que le quiero dar las gracias a la maestra, y yo sé que iba a decir Cano, pero como que la palabra Cano se escondió 10 segundos, y 10 segundos después, la maestra Cano. Pero no hay nada que se haya observado como mucho más prevalente. Vieron las frecuencias más o menos, pero eso no implica que en esa frecuencia van a quedar. Y realmente pacientes con secuelas irremediables, por decirlo, o cuál sería la palabra, incurables, hay muy pocos. Sí hay, pero siempre tienen algún tema biológico de enfermedad extra o mucho deterioro inmunológico, pero hay muy pocos, ¿eh? No hay que, no hay que tenerle miedo y bueno, algo que me hago una nota mental de poner en mi presentación es que no podemos como profesionales de salud sobrevender el tema, porque si nosotros hablamos mucho de COVID largo o insistimos, a mí me ha tocado ver pacientes que ha tenido esto, no, no lo ha tenido, a ver, algo como esto, ay, fíjese, es así, no, bueno, pues sí, y entonces ponen, se lo anotan como respuesta positiva, pero en realidad lo indujo el entrevistador. Entonces hay que tener cuidado de no sobrevenderlo. Yo lo aprendí con un medicamento antirretroviral de MSD que daba sueños vívidos. Y entonces a la gente le encantó la idea. Ay, es que hay que, hay que ver cosas bonitas para soñarlas. Pues sí, pero las pesadillas también son sueños y cuando eran vividas el paciente despertaba dando gritos de terror. Pero de pronto empezamos a ver un sobrereporte de ese evento adverso. Y lo que pasó es que estaba en los médicos buscando si había ocurrido, como que lo sobrevendían entre comillas. O sea, hay que ser muy cuidadosos, porque a final de cuentas, la responsabilidad que tenemos ustedes, nosotros, el personal de salud, es que somos referentes de salud. Lo que digamos o opinemos va a tener un efecto sobre nuestros grupos familiares, sociales, académicos, y hay que ser muy cuidadosos y muy responsables, porque es una gran responsabilidad ser referente de salud. ¿A cuántos de ustedes les han preguntado, oye, ve lo que está pasando ahorita en China, qué onda con esto del micoplasma? Y ahí está otra vez la población entrando en pánico. Pues sí, nada más que China tiene 1.500 millones de habitantes, con un porcentaje bajísimo de lo que quieran, de cualquier grupo de edad, pues son millones de chinos, pero ahí está la gente ya muy pendiente y sobre todo que la
los medios y las redes sociales están en este permanente ejercicio de traer a la gente como muy ansiosa y angustiada. Acuérdense, ansiedad es por algo que no conocemos y angustia es por algo que sí conocemos. Pues como parecería que hay una consigna de mantener a la población asustada y angustiada porque sacan estas noticias que sí causan mucho malestar y mucho pánico innecesario en la sociedad. ¿Alguna otra pregunta, maestra Cano, que podamos responder? Claro que sí, doctor. ¿En cuánto se cree que se subestimaron las cifras de mortalidad en México, ya que muchos de los casos, los diagnósticos de muerte fueron por problemas cardiorrespiratorios y no por No por COVID-19? COVID. Bueno, en primer lugar, quien pregunta toca un punto fundamental. Si basamos los datos en certificados que dijeran causa de muerte COVID-19, pues ya ahí automáticamente hay un subregistro. Pero llegó a haber cifras de que por lo menos era un 100%. Entonces, si tenemos entre reportados más exceso de mortalidad adjudicado a COVID. Y ese es un ejercicio actuarial que ustedes se encuentran en la página de la Secretaría, ¿eh? Ustedes ponen eh, el informe que sacaron en abril de 2023. Es un informe bastante completo, aunque demasiado atomizado. Por ejemplo, personal de salud está horrible. Hay como 500 y pico mil casos en personal de salud de los 6 y cacho millones reportados, como 500 y cacho mil eran personal de salud y hubo 7,000 muertos y México llegó a tener el primer lugar en mortalidad por personal de salud. Bueno, si hacen ese ejercicio actuarial y aparte había un, un tema de los asintomáticos, ahí es donde la naturaleza y los virus tienen una habilidad poco común para ponernos quietecitos y darnos una lección de humildad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando todos decían los asintomáticos no transmiten? Ah, caray, fueron de lo más eficientes transmitiendo porque ni siquiera se daban cuenta. Cuando yo hice mi COVID, que fue un COVID totalmente leve, afortunadamente, muy vigilado, me cuidaron dos fieras infectológicas de México, se pusieron en su papel de médicos y me cuidaron de una manera extraordinaria que les agradeceré eternamente. Mi esposa hizo un asintomático. Pues claro, claro, compartimos habitación y cama por un montón de días en lo que yo me empecé a sentir mal, en lo que pierdo 3 días después el olfato y mi esposa se acuerda cuando yo estaba con la botella de vinagre así. Dice, no puede ser que no lo huelas, no huelo nada. Es más, si compras pizza, dame la caja porque vas a ver exactamente igual que la pizza. Fue algo impresionante. Tardamos 36 horas, día y medio, en conseguir dónde hacerme la prueba. Y el sábado llegó el resultado. Ya hemos compartido habitación, cama, habíamos estado juntos en el coche, en la mesa, etcétera. Mi esposa hizo una síntoma y nunca tuvo básicamente síntomas. O sea, como buen asintomático, ni cuenta serio. Salió en un examen posterior y yo, uy, wow. Pero sí, el subregistro puede ser de 1 a 1, uno por uno. O sea, puede ser fácilmente el doble. Pero ahí sí no hay ningún dato duro, ¿eh? De hecho, el ejercicio actuarial del exceso de mortalidad nunca le encantó al gobierno, no le resulta algo que le guste oír, pero pues ahí están los datos, son datos actuariales de ellos, ¿eh? Pues, ahí sí. ¿Qué me alegan? Si los datos los dan ellos, no, no pueden alegar de que, ay, no, es que ese no es el número, es el número que ustedes reportaron, señores. Eso me pasaba con Asida. No le creo a tus números, Javier. No, yo tampoco, ¿eh? Ay, ¿cómo dices eso? No, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que le meta mano para arriba? Alguien dice, no, pues está inflando las cifras. Hacia abajo, no, está maquillando las cifras. ¿Quieren una mejor situación de la pandemia? Reporten los casos a los que de salud. Pero sí, sí es un tema que va a generar malestar por mucho tiempo. ¿Alguna otra, maestra Cano? Coincidimos totalmente. Doctor, tiene muchas felicitaciones, muchos reconocimientos, pero mire, voy a leerle una pregunta. ¿La vacuna contra COVID que está caducada se puede aplicar? ¿Han visto programas?
de policías y detectives que el acusado dice, invoco la quinta enmienda aduciendo que mi respuesta podría comprometerme. Yo creo que es un tema absolutamente delicado. Y les pongo un ejemplo. Ya, supongamos que una compañía le dijera a la Secretaría, oye, están a punto de caducárseme 1 millón de vacunas de estas. Dame chance. La que le ponen esa compañía, ¿eh? Al día siguiente sacan un periodicazo, esta compañía pretende poner vacuna. La caducidad es un tema que ellos ponen, pero eso ya ocurrió en todos lados del mundo. Todos lados del mundo hubo vacuna a punto de caducar o con 2 semanas de caducidad. Sabemos que no llega el día de caducidad y se desploma de 100% de efectividad si es que la tiene bien aplicada, con el día adecuado, lo que ustedes quieran. No se desploma cero, pero nadie sabe cuál es la pendiente. Entonces, esa pregunta sí es súper álgida, muy complicada y creo que no hay una respuesta definitiva. Yo no pondría una vacuna caduca. Ahora que me van a alegar es que se va a echar a perder. Bueno, pues está bien, a todos nos ha pasado que han tenido que destruir vacuna caducada. Ahora, ¿se han puesto a pensar lo complicado que se volvió la vacunación en este país? Estados Unidos fue un modelo maravilloso. Walgreens, Rite Aid, CVS, las farmacias y los supermercados le entraron a la vacunación. Aquí lo segmentan por grupo de edad, domicilio y ¿cómo se llama? Alcaldía en la Ciudad de México. ¿Cuál era la idea? Eso pasó, ¿eh? Hubo lugares que vacunaban, que se quedaban con vacuna. Llegaban pacientes que decían, oiga, el- cumplo la edad que piden el mes que entra y ahí está la vacuna. La orden es que se destruya. Wow. Como dice un gran amigo, el que regala lo que no es suyo nunca queda pobre, ¿eh? Sí, es un tema súper complicado, ¿eh? Igual con medicamentos. Medicamento caduco y de pronto sacan oficios de Cofepris que no, pues no pasa nada, así pónganlo. Y, caray, pues ahora sí que primera noticia, ¿eh? Las fechas de caducidad ahora sí son como los alimentos, ¿eh? No, pues si no tiene hongos, tú cómetelo. Pero sí es un tema muy complicado. Pero pasó en todos lados del mundo, lo cual no exime que no sea lo correcto, pero COVID retó todo lo que sabíamos y todo lo que hacíamos. Pero bueno, maestra Cano, ¿alguna última más si hay por ahí? Doctor, hay varios comentarios de las personas que nos ven, pero bueno, doctor, quisiera finalmente, para ya no, demorarnos más y no robarle de su tiempo, compartirle finalmente la constancia, agradecerle su invaluable tiempo. Hemos apreciado mucho la experiencia que nos ha dado y permítame leerle la constancia a nombre de todos mis colegas. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud otorgan la presente constancia como ponente al doctor Javier Báez Villaseñor Moreno en la sesión clínica Long COVID, transmitida de forma virtual en vivo el martes 5 de diciembre del 2023, por lo cual le agradecemos muchísimo, doctor. Estamos encantados y ojalá que no sea la primera, la única vez que nos acompañe, sino que sea la primera de muchas y Yo que puestísimo. de verdad estamos encantadísimos. Quisiéramos estar en todas sus clases y en todo lo que usted nos pueda No, compartir. De pero verdad, un qué gentiles. placer. Le comento nada más una frase del maestro Mario Broman Perstowski. Mario era el coordinador de asesores de Jaime y es un gran amigo mío. Y me dijo, ay Javier, algunos hay que torturarlos para que hablen, a otros para que se callen. Es un tema que me gusta muchísimo, la difusión y el compartirlo, y es con lo que me quiero quedar diciéndoles al final. Si tienen la oportunidad de compartir la plática con alguien que le puede interesar, uno a uno es muy ineficiente. Una audiencia como la de ustedes es maravillosa, pero si ustedes además la comparten con quien puede interesarle, tiene un efecto de piedra en el estanque de ir extendiéndose. Y esto, como enfaticé al final de la plática, sí es una batalla contra la ignorancia y es un enemigo formidable, ¿eh?
Sí, la ignorancia es como en el maratón de mesa, ¿eh? Siempre gana, ¿eh? Pero bueno, no, maestra, al contrario, yo soy el que le agradece a usted especialmente la gestión, a la asociación por la gentil invitación y más que puesto y platiquemos temas en donde yo pueda compartir con ustedes pues, más mi opinión y la experiencia que el conocimiento como tal. Muchas gracias, buenas noches. Por favor, cuídense muchísimo y maestra, le pediría si me hace llegar esa maravillosa constancia para mi Claro que folder. sí, por Muchísimas supuesto que gracias a sí. todos. Cuídense muchísimo, por favor, y vacúnense contra influenza, por favor. Gracias. Hasta luego. Vacúnense, no bajen la guardia, no se No bajen la confíen guardia. y aprendamos de todo de lo que hemos vivido en la pandemia. Esto no ha acabado y vienen muchas cosas. Hay que cuidarnos y agradezco a la doctora Angélica Morales y al doctor Ignacio Ruiz por facilitarme los datos del doctor, que por fin llegamos a él. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo martes o miércoles. Les vamos a decir cuál va a ser nuestro tema final y vamos a mostrar la cartelera del 2024. No se la pierdan, por favor, va a ser espectacular como nuestro ponente de lujo de hoy. Muchas gracias, buenas noches a todos, descansen y cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, doctor, buenas noches. Gracias. Buenas noches.